amigos, entramos en la etapa final de Infoanálisis, haciendo una mirada introspectiva, ¿no? Aquí en Panamá ha habido casos de crímenes brutales, pero hemos llegado, y lo hemos dicho aquí consistentemente, a extremos impensados. Una sociedad que decía, no, hombre, aquí la gente es buena. No, en el interior la gente es buena. Ocurrido en el área indígena, en la comarca, con el crimen salvaje, horrendo que se dio por parte de una secta que asesinaron a varios niños y a una mujer embarazada. No puede quedar en el anecdotario, Rubén Darío, no, y Don Eduardo. Iban otros para... Los tenían en fila, 15 más. Lo tenían en fila y es muy triste que nosotros eso haya ocurrido en Panamá. O sea, eso era impensable. Y lo más triste es que el manejo que le dimos fue, bueno, los medios han hecho su trabajo, pero también hubo una queja. La mayoría más recibimos noticias de afuera que de Panamá. O sea, muy pocos medios se atrevieron a mandar un periodista al sitio. Y eso habla muy mal del periodismo panameño. Pero habla mal también de varias cosas. Primero, que eso okay, ocurrió la tragedia. Mínimo ameritaba. Okay. Y te lo digo yo, Guillermo, porque yo fui periodista aquí. Aquí había una elección en Colombia. Los periódicos mandábamos a alguien a cubrir. En Costa Rica, lo mismo. Eso se ha perdido, entonces ya no cubrimos ni siquiera las noticias nacionales. O sea, eso habla mal del periodismo. Pero yo no quiero diluirme nada más en el reproche a los medios. Yo voy más allá. Yo creo que este es un reto para el gobierno de turno, para enfrentar esa escandalosa situación. Yo creo que ya hay que migrar un poquito más hacia las áreas indígenas, porque son tan panameños como nosotros. No, ahí había una escuela. Ya es hora de investigar qué pasaba con esos niños. Yo creo que aquí todos los involucrados son jóvenes de 18, 19 años, 20 años, o sea, que pasaron por una escuela. Entonces, nosotros tenemos que ser exigentes con el periodismo local. Lo que nos pasó no tiene nombre, Guillermo. Yo insisto que las autoridades, más que el periodismo, las autoridades tienen ahora la responsabilidad de buscar la manera, yo no sé si de paliar nada más, porque a veces estas cosas ocurren y llenamos de soluciones momentáneas generalmente, sino una situación, una respuesta realmente integral, me parece a mí, porque sabrá Dios cuántas otras barbaridades, y hablo de barbarie, ¿no habrá ocurrido en estas comunidades indígenas. Yo quiero, por el momento, dejar así, no sé, tú, sí, Jorge. No, a mí me parece que esto también tiene que ser, la coyuntura tiene que servir para que nosotros veamos el problema de las distintas sectas religiosas que hay en Panamá. La proliferación, ¿eh? Hay algunas que son evidentes, hay algunas que tienen una gran capacidad de convocatoria, pero la proliferación de iglesias que entiendo que ellos requieren mínimamente un registro. Yo no quiero usar mal los términos en el Ministerio de Gobierno, pero que deben estar registradas esas iglesias y están registradas cantidades. Entiendo que esta no, pero el problema de las sectas religiosas en Panamá hay que revisarlo, porque hay una norma constitucional que dice que se permite y se garantiza la libertad de culto, la profesión de todas las religiones, sin otro condicionamiento que la moral cristiana. El politólogo Harry Brown usó ayer en el programa Radar una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Es que el problema no es que sea
de acuerdo con la moral cristiana. El problema, la limitación tiene que ser los derechos humanos. O sea, tú no puedes pensar en una religión, un culto religioso, contrario a los derechos humanos, como ha sido este caso. O sea, es las torturas a las que sometieron a estos niños, la forma tan cruel con los que lo manejaron. De verdad hay un ensañamiento, una crueldad, y terminas en un espectáculo macabro como el que ocurrió, pero tú no puedes amparar nada de eso en la religión, tú no puedes amparar nada de eso en el culto que se permite en nuestro país. Eso no es libertad de culto, eso es lo contrario de la libertad de culto, porque no hay culto, ninguno, que yo sepa, un culto, salvo los cultos satánicos que debieran estar proscritos por ley. No sé si lo están realmente, pero estos cultos satánicos, estos cultos que pregonan la crueldad para el tratamiento de niños y terminan en asesinatos, tienen que ser proscritos, y tiene que haber unas normas muy claras de perseguir el solo hecho. Ahora lo que hubo, que concluyó en una masacre, casi en un espectáculo macabro, pero es que ¿qué había pasado antes con esa misma secta, ese mismo culto? Hay otras, pregunto. O sea, no lo estoy afirmando. Permiso, Rubén, aquí hay, permiso, Eduardo, aquí nos contesta Sabrina Bacal, que es la directora de Noticias TVN, que fue parte del equipo de Infoanálisis. Dice Sabrina: llegamos al mismo tiempo que la autoridad, está hablando de TVN, dice Sabrina, y hay un oyente que dice que las medidas que los medios de afuera, los medios extranjeros, usaron imágenes e información de medios locales. Aquí hay dos opiniones, me parecen muy valederas ambas, ¿no? Pero bueno. Para puntualizar nada más. Rubén, yo quiero tocar el asunto. No, pero yo quiero tocar, porque yo acabo de venir del interior y yo hice un censo con un amigo que me mostró la cantidad de iglesias protestantes que hay en el pueblo. Templos, ¿no? E inclusive metieron una iglesia protestante dentro de la escuela normal de mi escuela. O sea, no es que había una iglesia católica dentro, metieron ya una evangélica dentro de la escuela. Explíqueme más detalle en eso, señor Murgas, si es tan amable. Sí. En la lavandería, lo que era la lavandería, la lavandería de la escuela la convirtieron en una iglesia protestante. Hay una católica también, me imagino ahí, ¿no? ¿Están los dos? No. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Alguna sinagoga adentro también? Tampoco. No. ¿Qué está pasando? En Santiago, en cada esquina, Guillermo, en cada esquina, franquinando a la normal, hay como 9 o 10 iglesias evangélicas. Mi pregunta obligada es, señor Murgas, y la pregunto en voz alta: ¿por qué razón un culto o un tipo religioso está dentro de una escuela pública? Es la pregunta. Esto es Estado laico, tengo entendido, ya cambió Ritter. O se mantiene el Estado laico. ¿Qué hace dentro de un plantel histórico? Perdóneme, lo voy a decir yo para no ustedes, señor Murgas, usted es la normal es un símbolo del país. Pero ¿no? ¿por qué razón una iglesia protestante dentro de una escuela? Olvídate que es la normal de Santiago. ¿Por qué razón eso se ha dado? Es la pregunta que yo le hago, señor Murgas. Bueno, ¿usted investigó algo como periodista? Bueno, yo estoy investigando y lo estoy diciendo aquí. ¿Qué le han dicho? Diciendo, o sea, lo primero, Guillermo, nosotros no nos extraña. Yo he visto a candidatos a presidente postrados, todos postrados, arrodillados. Eso, genuflexos. Me sentí mal cuando yo veo eso. Cuando yo siento eso es oportunismo político, usted lo sabe, señor Murgas. Bueno, eso es, y me parece una posición falsa. Y nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, Guillermo. Es un disparate. Sí, es un disparate. Un verdadero disparate. Tenemos que tener cuidado, y yo felicito a TVN, que fue el único medio que llegó junto con las autoridades. Eso.
pero los medios dieron muchas vueltas para mandar periodistas allá, Guillermo. Dieron demasiadas vueltas. A ver. Demasiado. Y ese país, yo vi ayer en Crítica una foto donde están los jóvenes esposados en primera plana. Los presuntos culpables. ¿Y qué tenían ellos? Las vestimentas hablan. Tenían Crocs. O sea, no es que las famosas sandalias estas Crocs las tenían. O sea, modernizados. Que allá había llegado la modernidad. Que no estaba. Allá había una escuela. Ya es tiempo que entrevistemos a los maestros. ¿Qué se encontraron allá? ¿Qué no se encontraron, Guillermo? No, o sea, tenemos que hacer el periodismo que hemos abandonado. Porque yo le decía aquí fuera de micrófono a Jorge Eduardo que yo recuerdo cuando empecé el periodismo, todos los periódicos y todas las televisoras, habían elecciones en Costa Rica, en Colombia, siempre se mandaba gente allá, porque la versión del país se necesitaba. Pero yo pienso ya para cerrar, Jorge Eduardo, aquí en este caso y en otros más, las autoridades no pueden ser tibias en sus convicciones. Tienen que hacer que se cumpla la ley como está claramente establecido. O sea, es una exigencia, Jorge Eduardo, una obligación de que esto no quede como parte del anecdotario, como siempre digo, ¿no? No, por supuesto, pero además que tenga que servir de oportunidad para el Estado, el gobierno, definir las relaciones entre las iglesias, yo ahora refiero a las iglesias y el Estado. O sea, que nosotros queremos que sigan proliferando bajo el amparo de la libertad de culto este tipo de organizaciones criminales, porque esto es lo que son, eso es una organización criminal, no es una secta religiosa. No. Sí, bueno, puede llamarse secta religiosa, que tiene incluso ramificaciones internacionales. Afuera, sí. Que algunos están desmarcando de eso, pero a mí sí me duele como panameño que en los periódicos como The Guardian, que es un periódico extraordinariamente prestigioso, influyente e importante, ponga en sus primeras páginas la matanza de indígenas que hubo en Panamá como si fuera eso una práctica corriente, y no lo es. Entonces, digo, ellos lo hicieron, el registro que muchos medios en Panamá no hicieron, y en eso estoy de acuerdo con Rubén. A ver, lo que no podemos es que eso quede con ese pestilente tufo a que no pasó nada. Nos vamos, señores, el equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dame, que tengan un excelente inicio de semana. Buen día.